Hace 25 siglos, los antiguos héroes atletas entrenaban bajo estas escarpadas montañas de la antigua Grecia. Hoy, sus herederos han llegado hasta aquí para seguir sus pasos en esta palestra recién construida. El campamento es como una villa olímpica con un gimnasio y una palestra. Es una auténtica academia deportiva de otro tiempo. 1-0, ¿no? Hoy aquí estamos viendo una reproducción exacta de lo que era la palestra en la antigüedad, con una serie de dependencias donde se ejercitaban los luchadores, los boxeadores y los pancracistas. Y a continuación vamos a hacer un breve recorrido por alguna de sus estancias. Claro, huele a gas del queroseno de esto. Esto viene con queroseno. Vale. Estéfanos, uno de los esclavos, les guía hacia la sala de masajes. Les explica que aquí podrán recuperarse de las duras jornadas de entrenamiento que les aguardan. On n'a pas l'habitude de courir à pieds nus. Donc les appuis sont pas la même chose. On a la plante du pied qui est tout de suite contractée. Donc ça fait assez mal. Ouais, parfait, c'est bien. Change rien, c'est bon. ¡Oh! ¡Hola! ¡Comida, chicos! Tras el primer anochecer en el campamento, se sirve la cena a los atletas. A ver, chicos, cada uno que me traiga su plato. A ver, hay 3 por aquí, 3 trozos de pan. A ver, platos. Oye, ¿esto qué era? ¿Aceite? Eso sí, pero eso son lámparas, ¿eh? Eso es para tío. Eso es para leer o lo que quieras. ¡Oye! Ya. Aquí. Este es nuestro bebé. La comida a mí, aquí. Gracias. Gracias. Sin los cubiertos no... Esto es la caña, ¿eh? No sé cómo nos acostumbraremos. A ver. Está bueno el cordero, está rico, ¿eh? Pues nos han traído para cenar el cordero y la verdad que está riquísimo. ¿Verdad, compañero? Buenísimo. Y el hambre. Nos han traído una ensalada, un pastel de verduras y después de postre, pues... algo dulce, pero no sé qué es. La comida está muy buena y además en abundancia. ¿Y por qué no está aquí con la...? El día ha despertado frío y húmedo. Nuestros atletas han pasado su primera noche en el campamento. Es difícil no echar de menos a sus hogares y familias y acostumbrarse a esta nueva vida. Estéfanos abre la tienda del equipo alemán para que se ventile y entre la luz de la mañana. La primera noche que han pasado en el campamento no ha sido fácil y han experimentado las incomodidades propias de un atleta griego, sentidas por un hombre del siglo XXI. Los atletas alemanes aguardan el desayuno. En la antigua Grecia, los participantes en los Juegos eran miembros destacados de las familias más honorables de las ciudades a las que representaban. Cuando no estaban haciendo la guerra, actividad que ocupaba la mayor parte de su tiempo,
su dedicación al deporte era lo más importante. En sus entrenamientos les acompañaban esclavos que llevaban a cabo las tareas cotidianas para que ellos pudieran dedicarse a su entrenamiento por completo. El desayuno que los sirvientes ofrecen a los atletas reproduce con exactitud, tanto en ingredientes como en preparación, al que se comía en la antigüedad. Zumo de naranja, pan, huevos, higos y miel. El pan ha dicho que se tiene que mojar con agua y comerlo. No parece una mala manera de comenzar el día. El pan está muy duro, ¿eh? Sí, sí. Hay que mojarlo, pero ni aún así se ablanda. Cuando Gaza aguanta. Yo voy a mojar. ¿Pasa la leche, Waldo? No, es casi no se aprecia. O sea, ahora se aprecia, ¿no? Está rico los higos, ¿eh? A ver, repartición de higos. Hostia, es duro, ¿eh? Tiene buena pinta. Nuestros atletas toman fuerzas para la jornada, ansiosos de comenzar los primeros entrenamientos.